Se convirtió un día regular en la escuela en algo que no pude dejar de pensar aproximadamente mucho después de que terminó. Así es como emocionante que se suponía que solo debía ser otro día normal, pero no fue. Todo cambió ese día, señor. Miller, cuyo primer nombre era Trent, era el maestro. A todos les gustaba. Él pudo. Mantenga su clase bajo control, nunca levantó la voz. Tuvo una personalidad segura y tranquila, señor. Miller tenía unos 30 años y tenía astillas de gris a través de su marrón oscuro cabello. Esto le dio un sofisticado mirada madura. Lo admiraba mucho, tal vez incluso más de lo que debería haber, pero no era algo que era constantemente. Pasando por mi mente al menos, no hasta ese día me había quedado hasta tarde después de la clase, porque tuve que ponerme al día con algunas asignaciones que había pasado un tiempo desde la campana, había sonado y el resto de los estudiantes se habían apresurado por la puerta. Yo no tenía prisa por irse en absoluto, que era tranquilo sentado allí en la tranquilidad salón de clases. Los únicos sonidos fueron el arrollo ocasional de mi escritorio y el susurro de papeles. El señor Miller estaba en su escritorio obteniendo el plan de lección para mañana listos y calificando los documentos, pero entonces sentí algo que es ese momento cuando puedes solo siento que alguien te mira. Lentamente miró hacia arriba y efectivamente sus ojos estaban directamente sobre mí. La expresión la cara era una que no podía del todo. «Leer que todavía estás aquí, Alisa», preguntó. Su voz era suave como siempre era, pero todavía había algo diferente de eso. No pude poner mi dedo en lo que sea que me hizo sentarme arriba más recto, y mi corazón comenzó paliza. Más rápido, sí, dije, tratando de sonar genial y casual, pero pude escuchar el nerviosismo en mi cuenta. «Vos, solo estoy tratando de terminar esto. Última tarea me está llevando un poco más tiempo de lo que esperaba». Continué. Mantuvo sus ojos en mí, como él asintió, y luego se levantó de su escritorio y comenzó a caminar lentamente «Yo siempre he sido tan dedicado estudiante», dijo mientras se detuvo en mi escritorio. Sus ojos se pusieron en contacto con los míos, de alguna manera que se sintió muy intenso. «Admiro que sobre tú, la palabra admirando, viniendo de él lo hicieron algo». Para mí pude sentir mi cara calentarse, y podría decir que era torneado, rojo. Rápidamente miré mis papeles y fingió concentrarse en ellos para que él no vería que yo fuera sonrojo. «Gracias». Yo murmuré en ese momento. Mi palma comenzó a sudor, lo que estaba pasando. ¿Por qué estaba de repente tan nervioso? No me atreví a mirar arriba, y por un momento no dijo cualquier cosa que pudiera sentir en el aire, que algo estaba sucediendo, que no lo hice. Entiendo. Finalmente lo miré. No estaba mirando mi trabajo como pensaba. Él era él, me miraba a mí. Mi corazón empecé a golpear más fuerte y estaba seguro. Podía escucharlo bien. «No tienes que apresurarse, solo somos tú y yo aquí», dijo, en una voz suave. Esas palabras realmente golpean. Yo me tragué mucho mientras lo miraba. Entonces me di cuenta de lo cerca que estaba, de pie tan cerca que podría oler el aroma de su colonia. La habitación de repente se sintió más pequeño de lo que debería tener. Como las paredes se acercaban, nosotros sentimos que estaba atrapado en un momento en el que no estaba preparado antes por bien. Yo susurró que no podía traerme. Decir más o mirar hacia otro lado fue como si estuviera congelado o atrapado en un trance. Se acercó a mí y a mí. El aliento quedó atrapado en mi garganta. «Noté que te has distraído». Últimamente dijo que nunca se quitó los ojos de mí, a pesar de que su tono era cariñoso. También había algo más. Fue algo que envió un escalofrío por mi espina. Abrí la boca para responder, pero las palabras no saldrían. Lo que era yo, se supone que debe decir cómo podría explicar el pensamientos que estaban pasando por mi mente, que ni siquiera he admitido yo mismo. No quise ser tartamudeado. En este momento podía sentir mi cara calentarse más de lo que ya era. Yo traté de mantener mi compostura, apasionando el borde del escritorio con fuerza, pero no funcionó nada de esto, se sintió real. Él tenía una sonrisa que hacía que mi estómago hiciera sumadoras. «Sales, está bien», dijo con un voz reconfortante, mientras se rió entre dientes.
todo el mundo se distrae. A veces continuaba mientras suavemente apoyó su mano sobre mi brazo, aunque el toque era ligero e inocente, que envió una sacudida de electricidad a través de mi cuerpo. Yo tensado y todo mi cuerpo se puso rígido. Mi corazón comenzó a correr, su mano era reconfortante y cálido, pero había algo más que me hizo la piel. Tingle. Su mano se demoró en mi brazo, solo un poco más largo de lo que debería haber antes. Se retiró. Me sentí frío y vacío en los abdominales de su toque. Si alguna vez necesitas. Habla siempre que esté aquí, dijo, sus ojos encerrados sobre mí, y luego regresó a su escritorio que acabo de asentir, porque no quería para decir lo incorrecto que tenía. 1000 pensamientos que pasan por mi mente bien. Entonces lo único de lo que estaba seguro era que algo había cambiado entre el dos de nosotros. Algo indirecto pero innegable. No sabía qué hacer, y no estaba seguro de cómo procesar la forma en que el cuerpo estaba reaccionando al señor Miller, el camino. Mi corazón no se detendría golpeando el silencio entre nosotros. El aire estaba pesado con todo lo que no se dijo que era aterrador, pero en él al mismo tiempo estimulante. Quería decir algo, pero las palabras estaban atrapadas en mi garganta. Entonces, de repente, se puso de pie de su escritorio y caminé hacia la puerta. Yo estaba un poco decepcionado pensando que se irá, y que este momento fue sobre, pero en lugar de irse, se volvió la cerradura de la puerta. Esto me hizo corazón omitir un ritmo. Se volvió hacia mí con una expresión suave en su rostro, pero allí era algo más que estaba en sus ojos, algo que me dio la piel de gallina. Ahora nadie nos molestará. Susurró que apenas podía respirar mí. El cofre se apretó como la realidad del situación hundida en nosotros solo, y yo no tenía idea de lo que estaba por pasar. A continuación, pero en el fondo supe que no era listo para detener lo que sea que sea. Él caminó hacia mí. Su mirada nunca sale de la mía, que pude escuchar mi latido en mis oídos, mientras se detuvo a solo centímetros de mi parte. Me encontré inclinado hacia adelante y pude sentir su calor del cuerpo. Me sentí atraído por él de una manera que yo no pude. Explica, y luego se acercó y cepilló un mechón de cabello lejos de mi cara. Como sus dedos permanecieron contra mí, cerré mis ojos y respiré profundamente. Cuando los abrió, sus ojos estaban buscando en los míos y sabía que no había vuelta atrás. Entonces el beso sucedió, que era luz en primero, y luego se profundizó en un apasionado una. Después de ese día, cosas fueron más intensos entre nosotros en clase. Cada palabra que decía, cada mirada que me dio y cada toque accidental se le llevó a un nuevo, lo que significa que comencé a quedarme después de la clase más a menudo, con la excusa de que necesitaba ayuda con mi trabajo. Pero ambos sabíamos que era más que eso. Unos días después de nuestro primer beso, me quedé en la habitación por más tiempo de lo habitual. Cuando el último estudiante dejó a Trent, mientras él insistió en que lo llamé, me estaba mirando estrechamente. Su mirada fue intensa, y luego él fui a bloquear el puerta. No pude dejar de pensar en ti, dijo suavemente. Entonces él continúa. Pierdo el control cada vez que nos vemos, que mi corazón estaba a punto de golpear de mi pecho, mientras daba un paso más cerca, antes de que me di cuenta de que sus labios estaban en el mío de nuevo. No dudó esto tiempo. Solo un largo beso apasionado fue lleno de todo lo que habíamos estado sosteniendo. Retrocede en sus manos, se deslizaron hacia mi cintura acercándome más, y envolví mis brazos alrededor de su cuello. No existía nada más, yo solo, los dos en este prohibido momento, pero luego la realidad de lo que nosotros estaban haciendo éxito yo. ¿Y si alguien descubre lo que somos? Haciendo, exclamé mientras tiraba lejos. Entiendo cómo te sientes, pero yo simplemente no puedo mantenerse alejado de tú. Respondió que los dos sabíamos lo peligroso. Esto era, y ambos estábamos cruzando una línea. Eso nunca podría ser sin cruzar la mano. Me acaricié y acaricié su cara. Tendremos cuidado, y luego dije, en silencio. Nadie tiene que saber, pero tengo que. Dile algo, que hablo en serio de ti. Esto no es solo una aventura, dijo saborear en el momento en que la sinceridad de las palabras me dejaron sin aliento. Incluso,
Aunque sabía que esto era una peligrosa situación, fue algo emocionante. Después de ese día, continuamos. Nuestras reuniones secretas regularmente se sentían como un juego prohibido que ninguno de nosotros podrían dejar de jugar. Encontramos momentos para estar juntos cuando pudiéramos, si estaba en la biblioteca, después de todos los demás se había ido, o en las aulas vacías cuando la escuela había terminado una tarde que estaba. Caminando por el pasillo vacío, sentí un agarra la mano la mía y me volví para encontrar eso. Fue Tren que miró para hacer. Seguro que nadie estaba mirando y luego me llevó al armario del conserje. El espacio era tan pequeño que pudiera sentir su cuerpo presionado contra el mío antes de que lo supiera. Su boca estaba en el mío dándome un calor. Y pesado besarse, encendió un fuego en mí y hormigueó. En todo mi cuerpo fue como si todo él, el miedo y la tensión, habían derretido su. Las manos deambulaban por todas partes de mi cabello a mi espalda, a mis hombros. Fue como si estuviera tratando de memorizar cada parte de mi odio, el que tenemos que esconder. Como dijo, cuando finalmente tiramos separado. También estuve de acuerdo mientras descansaba mi frente. Cada momento que pasamos juntos, es más difícil mantener nuestro secreto. Un día noté el otro, estudiantes que nos dan a los dos extraños. Mira, no dijeron nada, pero yo podría sentirlos mirando cuando me quedé después la clase. Finalmente susurros comenzó, pero no era tan malo al principio, solo comentarios sobre cuánto tiempo estaba pasando, señor Miller, y cómo parecía favorecerme, pero luego escuché algo que me atrapó realmente molesto. Un estudiante le dijo a otro, ¿crees que lo está viendo mientras yo? Pasó junto a ellos en el pasillo, si comenzaban a notar que era solo una cuestión de tiempo antes de que los rumores llegaran a las personas equivocadas, que hice frenéticamente mi camino a su salón de clases para que pudiéramos figurar fuera lo que íbamos a hacer cuando yo abrió la puerta. La mirada en su rostro era muy tenso. Escuché lo que dicen, dijo como, tan pronto como cerré la puerta, Trent, necesitamos, para tener más cuidado. Dije que mi voz era temblando de miedo a poder ver el frustración en sus ojos mientras asintió. Solo odio tener que fingir que nada está sucediendo, dijo. Pero si el mal la gente descubre que estamos en grandes problemas, yo dijo que no quiero perderte. Dicho en silencio, la honestidad hizo mi corazón dolor cuando le dije que no tenía nada a preocuparse por, solo tenemos que ser. Cuidado, le dije, pero tener cuidado no fue suficiente con cada día que pasa él. Los chismes y las miradas extrañas empeoraron que, una tarde entré en su aula y su rostro estaba pálido. Saber él susurró a quien le pregunté a la administración, alguien nos informó que lo dijo todo se derrumbó a mi alrededor y sentí entumecido. ¿Qué vamos a hacer? Le pregunté a mi voz rompiendo. No tengo idea, sino lo que sea sucede. Recuerda que te amo. Dijo que nunca había usado la palabra amor antes de que siempre estuviera allí en la forma en que él, aunque me miró y me tocó escucharlo en medio de todo. Eso estaba sucediendo, lo hizo real. Me encanta tú también, susurré mientras lo abrazaba. Los siguientes días fueron borrosos, que hubo tantas acusaciones, susurras y reuniones. La escuela lanzó una investigación e intenté lanzar. Juntos, la verdad que traté de actuar normal. Pero cada vez que veía a Tren, el miedo en yo regresé. Entonces, cuando pensé en las cosas, no pude empeorar. Recibí un mensaje de texto de él una noche para reunirse con él en el parque. Cuando llegué allí, me senté en el banco a su lado, y se inclinó y besó su cálido aliento contra mis labios, tan pronto como nos separamos. Extremado, me voy. Lo siento. Me quedé sentado allí congelado y desconsolado. El aire estaba lleno de tácito tensión, que esto no iba a suceder. No se suponía que nos atraparan, dijo rompiendo el silencio mientras corría a través de su cabello. Asentí y luego él. Continúa, me preocupo por ti, pero eso fue un juego peligroso que éramos. Jugar allí fue un poco de arrepentimiento en su voz, que me tragué mucho antes de decir que saber que nunca deberíamos haberlo dejado ir. Eso lejos sabía que este era el final, así que yo se puso de pie, y mientras me preparaba para irme, podía sentir sus ojos en mí. No pude ayuda, pero le roba una mirada más.
Antes de alejarme, me di vuelta y salí al mundo, el aire frío golpeando mi piel. Respiré profundamente como todo el pensamientos de lo que acababa de pasar permanecía en mi mente.